Hola amigos, ¿cómo les va? Miren qué traigo hoy para compartir con todos ustedes. Son lo más. Miren estos gordos divinos, son súper dulces. Miren esos rabitos, esas colitas. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Cómo me divertí tejiendo estas bellezas? Sé que se van a divertir, sé que lo van a tejer y lo vamos a tejer juntas, porque es muy bello trabajo, muy tierno, muy divertido. Jugamos un rato, hacemos cosas bellas, trabajamos en lo que nos gusta y compartimos el amor por, miren lo que es esto, por favor, divinos para apretar, súper suavecitos, lindos para jugar, para decorar. Bueno, ustedes saben, hacer para los amores, pero hacer también para nosotros. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas dulzuras? Sí, juguemos. Bueno, ya lo vieron al gordo divino, a estos gorditos preciosos. Miren, miren lo que es esta colita, por favor, qué dulce. Bueno, es un oso decorativo, por supuesto, ya ni hablar de eso, no, ni hay que explicarlo, pero es un oso gordito, es un muñeco, ¿no? Este es un muñeco de esos muñecos que cuando mis hijos eran chiquitos tenían muñecos así, o cuando nosotros éramos chicos, los muñecos tejidos, qué lindos que son. Hoy están muy de moda, muy los amigurumi, pero a mí me gusta, para mí es un muñeco, es un oso tejido bien contundente, no es una sola hebra y está matizado con los colores a nuestra elección. No es una lana que ya tiene un color así combinada, sino que lo vamos haciendo, y eso es lo que a mí me divierte. A mí me divierte ir creando nuestros colores, ir creando nuestras combinaciones y de paso obviamente disfrutar tanto que nos da el crochet. Pero miren lo que es esto, por favor, qué ternura. Bueno, cada pieza, cada parte, todo está muy pensado para que el resultado sea ¿no? Maravilloso, divino. ¿Y con qué material? No es hilo de algodón, pero como siempre les digo y los invito, ustedes busquen el material preferido que tengan. Yo utilicé lanas acrílicas, que las que tejo siempre porque me gusta el resultado que me brinda. Pueden ser hasta lanas naturales, porque uno a la hora de crear, usa el material que más le gusta. Pueden usar el hilo de algodón. Miren, yo les muestro. Esta es la lana que habitualmente utilizo para hacer los tejidos aquí en el canal, en mi taller y para muchos trabajos. ¿Por qué? En primer lugar, es finita y siempre la tejo doble. Ustedes saben que esa es la característica de mi tejido. Me encanta tejer las hebras finitas, sea algodón, sea lana. Me gusta utilizarlas doble porque para mi gusto el resultado final es diferente y me encanta cómo queda. Pero últimamente, si estuvieron viendo nuestros videos de los gorros, estoy tejiendo con 4 hebras, 4 de estas. Y este osito tiene mucho cuerpo, está para abrazar y apretar divino, porque está tejido con estas 4 hebras que hemos estado haciendo los gorros y quedan fantásticos porque quedan bien contundentes. Entonces, ahí es donde yo aprovecho, al ser tan finita, de ir matizando y mezclando. Es una lana que cuando juntamos las 4 hebras, a ver, voy a buscar 2 de estas y les muestro. El espesor es aproximadamente de unos 3,5 milímetros a 4. ¿Ven? Voy a traer una reglita y quiero mostrarles. Lo voy a apoyar sobre la mesa y quiero mostrarles. Si yo tomo las 4 hebras y les voy a hacer una torzadita, quiero que noten el espesor que tiene. ¿Ven? Del 0, no lo voy a estirar tanto para que sea un espesor normal. Entre 3,5 milímetros y 4 aproximadamente. Que si yo tomo una hebra un poquito más gruesa, por ejemplo de esta lana tan linda, esta les voy a mostrar lo que mide.
Esta mide aproximadamente 2,5 milímetros. Si yo la tejo doble, se acerca mucho al espesor que tiene esta lana de 4 hebras. ¿Ven? Pero tejiéndola doble. Pueden tejerla simple si quieren una lana gruesa, pero les comento, tienen que bajar el número de aguja y el tamaño del oso obviamente va a quedar más pequeño. A mí me gustó este tamaño. Yo estaba buscando un oso que sea más bien grandecito. No quería un muñeco chiquitito. A mí me gustan los muñecos grandes. Bueno, entonces, ¿qué les voy a comentar sobre esta belleza? Miren cómo lo voy a combinar. Este oso nuevo lo voy a tejer. Toda la base va a ser en rojo, como este está en marrón oscuro chocolate. Bueno, esta parte que es chocolate yo la voy a hacer en rojo. Tengo 2 tonos de rosa, que va a ser la combinación intermedia. Y también tengo este color, es un natural, un beige, medio subidito, que sí voy a hacer igual la cabecita y parte superior, que es las últimas hileras que vamos a combinar. Entonces, con todos estos yo voy a tejer siempre con las 4 hebras, pero lo vamos a ir combinando. Yo les comento el material que yo elegí. Ustedes pueden hacer, si lo quieren hacer igual con una hebra finita y que sea hilo de algodón, bueno, obviamente lo pueden hacer, eso es a gusto. ¿Quieren elegir un material más grueso y usarlo un poquito, usarlo doble? También es elección. Pueden usar hilo de algodón también, así que viene más gruesito. Y lo hacen un poquito más gruesita la hebra. Pero esto es lo que a mí me divierte y hace los trabajos tan diferentes y quedan originales y la verdad que quedan muy muy bonitos. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Bueno, la aguja. Lo estoy tejiendo con una aguja número 5. Podría tejerlo con una aguja mucho más gruesa, pero bueno, estoy buscando que me quede un trabajo, un tejido con puntos bien apretaditos. Entonces voy a tejer con una aguja número 5 de estas de aluminio. Vamos a necesitar o un par de botones o un par de pastillitas de botones o ojitos. Si quieren los ojitos de seguridad que vienen con la trabita y todo eso, lo pueden usar. Esto no es un muñeco para que jueguen los bebés, es más decorativo. Tiene botones, miren aquí al costado. Estos son decorativos, pero también, ¿ven? Es articulado porque luego les muestro, le vamos a coser esos bracitos, pero que se muevan, no está fijo, no está tieso. Tampoco se para solito, porque es bien, miren lo que es esta colita. Es regordeta. Bueno, entonces tengo botones que vamos a combinar. Cualquier botón puede ser, si quieren le ponen botones, si no quieren poner botones, obviamente no. Vellón, como para rellenarlo, algún ganchito, si ustedes eligen tejer en espiral, que ya eso lo vamos a charlar, y obviamente una tijerita. Bueno, eso es todo lo que necesitamos. Voy a dejar mi marcador aquí para mostrarles y vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el cuerpito, por este cuerpito gordito, regordete hermoso, y empezamos a hacer nuestro osito. Bueno, acá tengo mis 4 hebras, miren qué bonito que queda, bien gruesito. Es un estilo de muñeco que a mí me gusta, así. Quedan los muñequitos bien contundentes, grandes y gorditos. Quedan preciosos. Bueno, vamos a hacer un anillito mágico. Y dentro del anillo vamos a tejer puntos bajos. Tejemos 10 puntos bajos y cerramos este anillito. Me quedo tejiendo y ya les muestro. Tengo 2. Bueno, tengo acá ya los 10 puntitos cargados. Voy a cerrar aquí, o por lo menos paso la aguja, y les comento qué voy a hacer. Antes iba a apretar acá para ajustar el anillito, pero quiero comentarles algo. Ustedes pueden elegir tejerlo en espiral o cerrar la hilera e ir levantando hilera por hilera. Que es, por lo general yo tejo así, pero en este caso lo voy a tejer en espiral, así que todavía no voy a hacer el punto porque les quiero explicar, pero vamos a ajustar el anillito
y lo vamos a ajustar a ciego, bien, lo más ajustado posible, porque son muchos puntos. Luego, esta hebra, no ahora, dentro de un ratito, cuando haga un par de hileras más, yo la voy a enhebrar en una aguja y voy a hacer un nudito, porque son tantos puntos que esto quizás tienda a abrirse. Entonces, nos vamos a asegurar de que eso no suceda. Esta colita no me la voy a ir llevando con el tejido, la voy a enhebrar luego, así que la dejo por ahí. Entonces, les comentaba, ustedes pueden cerrar la hilera y van subiendo hilera por hilera o tejen en espiral. Acá, como voy a tejer en espiral, directamente voy a tejer el primer punto de la hilera que sigue, o sea, de la segunda hilera, y ya marco para no perderlo. Ustedes pueden marcar con alfiler de gancho, con un clip de pelo, con estos marcadores de plástico divinos, estos que son de nuestro taller. Miren lo que son, qué paquetería. Bueno, ya saben que si les gusta, nos encargan, aquí en el taller los hacemos. De paso, vieron, yo les voy mostrando todas las cositas que tenemos. Bueno, continuamos con el tejido. El primer punto lo tejí. En esta hilera voy a tejer aumentos punto por punto, o sea que tenía 10 puntitos y en cada uno hago 2, entonces me voy a encontrar al final de la hilera con 20 puntos. ¿Ven? En cada puntito hago un aumento. Ahí. Me quedo tejiendo. Acá voy a retirar el marcador porque comienzo con la tercera hilera. ¿Ven? Acá ya hice todos mis aumentos. Este va a ser el primer punto de la tercera hilera. Bueno, acá voy a tejer un punto bajo y marco. Ahora es así. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Ese es el movimiento de esta tercera hilera. ¿Ven? Ahí. Acá me tocaría el aumento. Luego el punto bajo, uno solito. Acá el aumento, que son 2 pinchados en un solo espacio. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, terminé la hilera, ahora vamos por la cuarta. En la cuarta vamos a hacer así. Esto viene fácil, es súper fácil porque este método de hacer un tejido, un círculo, por lo general los aumentos siempre se repiten. Son así, un punto, un aumento, en la segunda hilera 2 puntos, un aumento, en la tercera 3 puntos, un aumento, por lo general es así. Bueno, en este caso, en la anterior hicimos un punto, un aumento. En esta hilera, que sería la cuarta, van 2 puntos bajos y un aumento. Acá tejí uno, lo marqué, tejo el segundo y luego el aumento. Y repito, 2 puntos bajos, en el tercero un aumento. Toda la hilera me quedo tejiendo. Arrancamos con la quinta, tejo el primer punto, ahí, y marco, porque no me quiero perder. Y acá es 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Fácil, súper fácil. Me voy a quedar tejiendo. Aquí tengo 1, 2, 3 y recién ahora el aumento. Bueno, así toda la hilera. Me quedo tejiendo. Bueno, esta sexta hilera vamos a hacer todo en punto bajo, punto por punto. Acá no lleva aumento. Así que esta es súper fácil. Sí vamos a ir marcando para no perder el primer punto. Y luego es tejer punto por punto. Así que me quedo tejiendo. Terminé con la número 6 y voy a comenzar con la hilera número 7. Y les comento porque esto va a ser todo igual. Acá no hay aumentos. Entonces, en la 6 tenemos 50 puntos. La 7, la 8 y la 9 se repite. 50 puntos en cada una. Y esto va a comenzar a cerrarse, ¿sí? Porque sería la parte de la base y después empieza la colita. Empieza como a cerrarse el tejido. Entonces recuerden, estamos en las 6, 7, 8 y 9. Igual repetimos la misma cantidad de puntos. Me voy a quedar tejiendo esas 3 hileras.
Miren cómo les tiene que quedar. Acá estamos en la hilera número 9. Vamos a empezar la hilera número 10. Bueno, hace como una forma de platito, de tacita, porque comienza a cerrar, como les decía recién. Ahora vamos a hacer así. Miren, voy a sacar mi marcador y vamos a tejer 5 puntos bajos. Voy a marcar el primero para que no se me piante, que se vaya por ahí a pasear. Vamos a hacer así, tejemos 5 puntos bajos. Acá tengo 2, 3, 4 y 5. Y ahora viene una disminución. ¿Cómo vamos a hacer la disminución? Bueno, yo les enseñé varias veces cómo hacer las disminuciones en distintas formas. En este caso voy a hacer así, miren, enrosco 2 veces, porque podemos tomar este punto y este de al lado y cerramos los dos juntitos. Esta es una manera de hacer una disminución, una de las maneras. En este caso, miren cómo voy a hacer la disminución. Vamos a enroscar del puntito bajo solamente la hebra de adelante, ahí. Voy al punto próximo y enrosco también, tomo con mi aguja la hebra de adelante del próximo punto, ¿ven? Las hebras de atrás están ahí. Entonces ahora tomo una lazadita y lo paso por los dos, ¿ven? Y cierro mi punto bajo. Acá hice mi disminución. Este movimiento, que son 5 puntos bajos y una disminución, lo vamos a repetir por 7 veces, ¿sí? 7 veces vamos a repetir este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5 y me tocaría la segunda disminución, así. Ahí está. ¿Ven? Bueno, lo repito por 7 veces y cuando llego a este punto, porque me va a sobrar uno, cuando llego a este punto les comento cómo seguimos. Acá estoy haciendo la última disminución y yo les comentaba que quedaba un punto, ¿ven? Bueno, este punto lo vamos a tejer. Ahí. Terminamos con la hilera número 10 y miren cómo empieza ya a cerrarse un poquito más y cada vez un poquito más. O sea que vamos a ir repitiendo esas disminuciones. Ahora les voy a comentar de qué manera. Pero ven cómo va quedando cada vez un poquitito más cerrado. Bueno, ahora vamos por la hilera número 11. Bueno, la hilera 11 vamos a repetir la misma que hicimos anteriormente. Vamos a tejer 5 puntos bajos, esperen que marco mi primer puntito, y una disminución. O sea que repetimos el mismo movimiento que hicimos recién. Ahí, tengo 3, 4, 5 y ahora viene la disminución. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer por 6 veces. Lo mismo que hicimos aquí y en la hilera anterior, lo vamos a hacer ahora todo alrededor. Lo vamos a repetir 6 veces esa disminución con los 5 puntitos. Me quedo tejiendo. Bueno, acá tejo la última disminución. Y otra vez me queda un punto por hacer. Este lo vamos a tejer. Y ahora pasamos a la hilera 12. Miren qué bonito que va quedando. ¿Ya? Va pintando para ir cerrándose este cuerpito bello, bello, bello. Vamos por la 12. Ahora estamos en la hilera 12. Acá vamos a hacer todo punto bajo sin ninguna disminución. Y la hilera 13 igual, de la misma manera. Así que vamos a comenzar a tejer. Esta es la 12, recuerden, 12 y 13 simplemente tejemos puntos bajos. Así que me quedo tejiendo. Termino con la hilera 13 y ahora la hilera número 14 lleva una serie de disminuciones. Vamos a tejer el primer punto y acá vamos a tener que prestar un poquito de atención. Vamos a tejer 17 puntos. Acá tengo 1,
2, me quedo tejiendo los 17. Una vez que tenemos los 17 puntitos, ahora va a empezar de aquí a completar hasta el primer punto una serie de disminuciones. Y vamos a hacer así. Cuento 1, 2, 3 puntitos, una disminución. Ahí. Recuerden que lo podemos hacer de varias formas la disminución. Vuelvo a repetir. 3 puntos bajos, 2, 3 y repetimos esa disminución. Ahí, ahí. Y otra vez. 3 puntos bajos, una disminución. Aquí viene otra. Una vez más hacemos 3 puntos bajos. Ahí. Y una disminución. En total hicimos 4 veces este movimiento. 3 puntos bajos, una disminución. Llegamos aquí, empezamos con la hilera número 15. Tejo el primer punto, marco para no perderme y vuelvo a repetir 17 puntos bajos. Tengo uno ahí y me quedo tejiendo los 17 puntos. 3, 4. Y acá en la hilera número 15 yo voy a comenzar a combinar los colores y yo voy a cambiar una de las hebras rojas por este color en rosado, ¿sí? Y de a poquito vamos a ir haciendo el degradé, lo vamos a cambiar de a poco. Ustedes van a elegir en qué hilera quieren combinar y con cuántos colores si es que quieren combinar. Entonces vamos a hacer así, retiro el marcador. Voy a comenzar, yo ya corté mi hebra roja, comienzo a hacer el punto pero no lo cierro. Miren lo que voy a hacer. Como yo ya corté, lo tengo ahí. Esta tirita cortita la dejo por este lado. Voy a buscar mi nuevo color, también el inicio, la cola de inicio ahí. Y junto los dos colores que son los que voy a comenzar a combinar. Entonces, cierro el punto, el primer punto con el nuevo color. Y luego sigo tejiendo ahí lo que me toque, lo que me indique en esta hilera. Tengo 2 puntos, no me voy a olvidar de marcar ahí. Este era el primer punto, recuerden. Y yo cerré aquí con el nuevo color. Ahora, ¿cómo me toca la disminución? Les voy a comentar. Vamos a volver a tejer 17 puntos. Y estos dos me los voy a ir llevando con el tejido. Entonces, tengo 2 puntos y continúo. 3, 4, así hasta tener los 17 puntos. Entonces, de a poquito voy cambiando los colores. Y al mismo tiempo estamos disminuyendo. ¿Por qué estas disminuciones? Porque estoy formando lo que sería la colita, que vieron que era más gordita. Bueno, entonces me quedo tejiendo y ya les comento cómo hacemos disminuciones. Ya tengo los 17 puntos bajos tejidos y ahora comienzan las disminuciones nuevamente. Entonces, una vez más tejemos 1, 2 y 3. Volvemos a repetir como la hilera anterior. Y hacemos una disminución. Ahí. Otra vez, 3 puntos bajos y una disminución. Y así nos quedamos haciendo disminuciones hasta llegar a nuestro marcador, que nos indica que termina la hilera. Terminé con las disminuciones y me va a sobrar un punto. Este punto lo voy a tejer simple, ahí. Y ahora pasamos a la hilera número 16. ¿Qué voy a hacer yo con esta combinación? Voy a hacer una hilera más con la misma combinación. O sea que hago 2 hileras, ¿sí? Con esta combinación. Así que el primer punto ya lo tejo. Ahí. Y marco. Esta hilera número 16 es simplemente tejer punto sobre punto, ¿sí? Así que nos quedamos tejiendo así. Simplemente puntitos bajos. Y recién en la próxima hilera ya cambio la combinación.
Bueno, acá voy a cambiar el color, entonces voy a hacer lo mismo que hice en la hilera anterior cuando cambié. Tejemos el principio del puntito con estos colores, pero yo ya corté aquí el rojo. Ahora lo que voy a hacer es sumarle el color nuevo. En mi caso es este rosa más clarito. Ahí. Y hacemos el mismo movimiento. Esperen que separo. Dejo la colita cortita del rojo y uno la colita del color nuevo. Tomo los dos rosados en mi caso y cierro el punto. Ahí. Este es mi punto nuevo de la hilera número 17. Esta hilera vamos a repetir igual que la anterior, es punto sobre punto. Acá no vamos a hacer disminuciones, simplemente vamos a tejer puntitos bajos y de paso nos vamos llevando estas colitas, una que queda, la otra que se suma, y lo vamos escondiendo en el tejido. Miren qué bonito cómo va cambiando los colores. Bueno, me quedo a terminar esta hilera y les comento cómo seguimos. Bueno, acá voy a hacer el primer punto de la hilera número 18 y acá vamos a hacer disminuciones, pero yo voy a continuar una hilera más con este color. Entonces, tejí el primero, voy a tejer 15 puntos bajos y luego comenzamos con las disminuciones, así que me quedo tejiendo. Llegué a los 15 puntitos y otra vez comenzamos con esa serie de puntos bajos y disminución. Vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. Acá hago los 3 y una disminución, así hasta llegar al marcador. Repetimos una y otra vez. 3 puntos bajos y una disminución. Ahí me quedo tejiendo. Bueno, acá vamos a comenzar la hilera número 19 y otra vez voy a cambiar de color. Yo ya corté la hebra del rosa oscuro, lo preparo y voy a combinar este color beige que ya sería parte del cuello y también de la cabecita con este color. Esa es mi elección. Obviamente ustedes van a elegir cada uno su color. Y repetimos el mismo movimiento. Ahí. Tejo el primer punto. Puedo ir al lado y tejo el segundo, pero no me tengo que olvidar de marcar. ¿Sí? Ustedes marquen. Ahí. Para no perder. ¿Cómo vamos a hacer esta hilera? Esta hilera se trata de disminuciones. Puntos, disminuciones, toda la hilera. Entonces, tejí 1, 2, voy a tejer el tercero y el cuarto. ¿Ven? Ya comienza el nuevo color. Hice 2 hileras con uno, 2 hileras con otro, 2 hileras con otro, porque me gustó este tipo de combinación. Hice los 4 puntitos bajos, ahora voy a hacer una disminución. Ahí. Vuelvo a tejer 4 puntos bajos. Así va a ser toda la hilera. Tejo 2, 3, de paso me fui llevando estas colitas que si salen para afuera o para adentro luego se cortan, no hay problema. Tengo los 4 puntos bajos, otra vez una disminución y así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y llegar a mi marcador. Acá me sobran 3 puntos, los voy a tejer. Después de la última disminución. Bueno, voy a comenzar la hilera número 20 y recuerden que esta hilera yo la voy a seguir combinando con este mismo color y luego recién en la próxima cambio. Entonces, acá voy a tejer 5 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 puntos bajos y luego viene la disminución. Esta hilera la vamos a tejer de esta forma. 5 puntos bajos, otra vez. Y así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Tengo 3, 4 y 5. Es repetir, solo que les voy mostrando.
y nuevamente la disminución. Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, para la 21 aquí yo ya cambio mi color, corté la hebra rosita y ya comienzo todo en beige porque sería parte del cuello también y quiero que continúe con todo este color luego en la cabecita. Entonces, arrimamos el color nuevo, junto estas dos y cierro con este color nuevo. Ahí. Entonces, tengo mi primer puntito, lo voy a marcar y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. Miren cómo vamos achicando, porque es la forma que tiene este cuerpito. Y voy a tejer esta hilera y comienzo a rellenar un poco. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución. Miren qué cambio que hace. Otra vez, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Así va a ser toda esta hilera y luego me detengo para empezar a rellenar porque si no después no lo voy a poder rellenar a este gordo o gorda porque es rosita, qué linda, rojo con rosa, qué buena combinación, y beige, la verdad que queda preciosa. Bueno, me quedo tejer estas disminuciones y ya les comento cómo seguimos. Hice los 2 puntitos y la disminución. Bueno, acá yo aflojé bastante. Voy a sacar el marcador para que no me moleste, pero sé que este próximo es el primer punto. Y voy a comenzar a rellenar, porque si no después no vamos a poder rellenarlo. Ahí, vamos a ir. Este lleva, porque si lo queremos bien gordito, encima tiene esa colita, hay que ir dándole la formita con el mismo relleno. Tiene su colita ahí tan linda para pellizcar. Es súper, súper tierno. Bueno, me quedo llenando esto bastante y luego seguimos. Bueno, acá ya lo tengo bastante relleno. Dejé un poquito ahí para poder mover mis dedos. Y ahora, este era el último punto. Vamos a tejer el primer punto de la hilera 22. Este es el primero. Y lo voy a marcar nuevamente. Y ahora vamos a tejer un punto. Ahí, un puntito bajo que ya está. Y una disminución. Entonces estamos formando parte del cuello. No tiene prácticamente cuellito, pero es así. Vamos haciendo de a poquito. Ahí y vamos cerrando. Un punto, una disminución, toda la hilera. Bueno, acá nos tocaría hacer la última hilera y la última hilera es todo disminuciones. Hasta ir cerrando casi por completo. No vamos a cerrar a ciego, nos va a quedar un huequito. Ese huequito vamos a dejar una hebra y coser, pero vamos por ese huequito a terminar de rellenar lo que nos falte. Entonces simplemente vamos a contar disminuciones, ya no vamos a hacer puntos bajos, simplemente vamos a tejer disminuciones. Acá tengo una, si quieren la marcan. Pero recuerden, les va a quedar un pequeño huequito, incluso hasta antes de terminar de hacer todas las disminuciones, lo rellenamos. ¿Ven? Porque se va cerrando mucho. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este lo voy a sacar yo para que no me moleste a mí. Por este huequito chiquitito que nos quedó, antes de seguir hice 2 disminuciones y voy a comenzar a rellenar toda esta parte de arriba para que nos quede firme, porque luego tiene que sostener su cabecita, que es bastante grande, porque es cabezoncito este oso, que es su característica. Tiene esa colita hacia afuera que le queda tan graciosa y también tiene su cabecita bastante grande. Bueno, yo creo que hasta ahí para mí está perfecto. Lo presiono bastante, que me quede un poquito hueco acá para poder yo cerrar, pero luego lo vamos a reacomodar, como amasarlo un poquito. Lo amasamos un poquito entre nuestras manitos y acomodamos el relleno. Pero primero tenemos que seguir disminuyendo. Hice 2, hago la tercera
Ahí. En la medida que puedan, porque a partir de ahora ustedes ya pueden cerrar acá y coser. Y hago una cuarta. Hasta acá llego con mis disminuciones, no hago más. Porque lo voy a coser. Entonces, como esto es un poco grueso, yo voy a sacar dos de estas hebras, o una la voy a cortar más bien cortita, y a la otra le dejo un tramo un poco más largo. Voy a tirar de estas colitas. A la que es cortita la voy a enroscar y ya directamente la puedo colocar adentro del osito porque no pasa nada. Ahí. Sí puedo, porque quedó un huequito muy chiquitito. Y si no, la enhebramos con una aguja y la vamos a ir llevando por dentro para esconder. Y este otro que me quedó, esta colita más larga, me va a servir para coser. ¿Ven? Este pequeño huequito que me quedó, yo voy a enhebrar con una aguja lanera y le doy unas cuantas puntaditas ahí como para terminar de cerrar. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esta colita gordita que tiene como característica. Este es el frente, que es más plano. Y vamos a comenzar ahora con sus patitas y sus bracitos. Me quedo cosiendo esto y ya empezamos con las otras piezas. Bueno, ahora vamos a empezar con las patitas de abajo y vamos a hacer 3 cadenas. Acá tengo mi primer arito y tejo 1. Ya si quieren lo marcan. Bien. Ahí. Tejo 2 y 3. Este va a ser mi primer aumento. Recuerden que tenemos 3 cadenitas. Acá tenemos el puntito del medio. Acá no se preocupen que esto queda como abierto porque luego se acomoda. En el del medio vamos a tejer un solo punto. Y luego en este extremo, en la primera cadenita, vamos a volver a repetir ese aumento de 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Y de paso me voy llevando esta hebrita que tenemos aquí de inicio. Hice los 3 puntos. Acá en el medio, recuerden, teníamos 1. Tejo ese puntito. Y acá, este que es el primero, voy a sacar el marcador. Y vamos a tejer también en espiral esta patita. Entonces aquí en el primero que tejimos, ven que agarro todas las hebras, ya voy a tejer el primer punto de la próxima hilera. Ahí. Entonces marco y acá vamos a tejer así. Acá ya tejí el primer punto y en el mismo espacio voy a tejer otro, el segundo. ¿Por qué? Porque voy a repetir ese mismo aumento que hicimos en la hilera anterior. Acá tejí 2, en el próximo tejo otros 2. Entonces sigo aumentando. Y en este tejo otros 2. Ahí. En el del medio, bueno, este como yo ya me lo llevé, lo voy a cortar un poco para que no me moleste. En el del medio va 1. Luego va otro, aquí sin aumento. En este próximo viene un aumento. Ahí. Y acá vienen estos otros 2 de este costadito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esta parte de adelante que tiene más aumento es la parte de los deditos, digamos, el piecito. Y de este lado sería la parte del talón. Entonces es como más pequeño, por eso cambian los aumentos. Bueno, voy a sacar mi marcador y tejo el primer punto de la tercera hilera. Vuelvo a colocar el marcador. Acá vamos a tejer un solo punto bajo, ahí, como ya está el primero, y luego vienen 3 aumentos. Entonces tejo el primero y así hasta completar los 3 aumentos.
Bueno, tejí el punto de inicio y 3 aumentos. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. Acá 1, 2 y el tercer puntito bajo. Y nuevamente vamos a hacer 3 aumentos. Otra vez vuelvo a tejer 2 puntos bajos en cada puntito de aquí, de lo que sería parte del talón. Tengo el segundo aumento y el tercero. Y acá me queda completar estos 2 puntos bajos que sumarían con el primero que tengo de este lado. Entonces tenemos 3 puntitos bajos de cada costadito. Ahí. Voy a cerrar esta hilera y al mismo tiempo ahí tejiendo este puntito, ya marco. Y esta cuarta hilera es así. Vamos a tejer un punto por cada punto que me encuentro y en la quinta hilera repetimos el mismo movimiento. En total son 18 puntitos. Entonces ya tejí uno y ahora me quedo tejiendo uno a uno sin aumentos. Esta hilera y en la próxima repito lo mismo. Bueno, estamos en la hilera número 6 y vamos a hacer así. Un punto bajo y marco. Ahí. Vamos a ajustar para que no se me escape. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahí. Y es una pieza re chiquita esta para manejar. Otra vez, un punto bajo y otra disminución. Ahí. Ya van 2 disminuciones. Así lo tienen en cuenta. Una vez más, un punto bajo, otra disminución, una vez más, un punto bajo y otra disminución. En total hemos hecho 4 disminuciones. Ahí. Me voy a detener y les muestro. Miren cómo va cerrando, como si fuese un zapatito. ¿Por qué? Porque es el piecito. Está tomando esta forma. Y ahora vamos a tejer todos puntitos bajos hasta llegar aquí. ¿Eh? Y termina la hilera. Me quedo tejiendo. Bueno, vamos a comenzar la hilera número 7. Y acá ya no vamos a hacer disminuciones porque ya formamos la parte de lo que sería el empeine de su patita. Ahí voy a tejer el primero. ¿Y qué les voy a contar de esta hilera? Es tejer simplemente todos puntitos bajos. Y les cuento. Miren, lo voy a dejar ahí. La número 7, la número 8, la número 9 y la número 10. O sea que por 4 hileras vamos a repetir este movimiento. Es tejer punto sobre punto. Estoy en la hilera número 7 hasta la número 10. Tejo todos estos puntitos que son 14 sin disminuciones. Bueno, ahora vamos a empezar la hilera número 11, pero la hilera número 11 yo ya comienzo a combinar colores. Recuerden que hice 2 hileras por color y es repetir exactamente lo mismo. Cada 2 hileras fui combinando hasta encontrarme con el color beige, que es parte del juego de colores, de esta combinación que estamos haciendo. Entonces, acá voy a dejar las 2 colitas de inicio como hicimos en el cuerpito, de la misma manera. Esperen que acomodo ahí esas 2 colitas. No acomodo nada porque voy a preparar primero el punto. Ahí está. Me estaba olvidando de este detalle. Preparo el punto y antes de cerrar sí voy a combinar con estos 2 colores y cierro el punto, el primer punto de la hilera número 11 con los 2 colores nuevos. Sí, voy a marcar, no me voy a olvidar porque si no, no va a salir bien el trabajo. Y ya comienzo a tejer estos puntitos que van a ser la misma cantidad. Miren, ahí me voy llevando esas hebritas. ¿Y qué les comento?
la misma cantidad de puntos. Acá no va a haber disminuciones hasta llegar a la hilera número 18, que sería mi última combinación. Entonces, estoy en la hilera 11, 11 y 12 van con un color, 13 y 14 van con otro color, 15, 16 van con otro color y 17, 18 va a ir con el color beige, este color, como hemos hecho los cambios de colores con el cuerpito. Bueno, hasta la hilera 18 me voy a quedar tejiendo exactamente la misma cantidad de puntos y cada 2 hileras me voy a quedar a cambiar de colorcito, ¿sí? Esto no lo voy a repetir tantas veces porque es exactamente lo mismo. Vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en el cuerpito, lo hacemos aquí. Me encuentro con ustedes en la hilera número 18. Bueno, acá estoy en la número 18, acá tendría que estar el ganchito, pero se lo saqué, estiré esta colita para no perderme y comenzamos a rellenar lo que es la patita. Así que es simplemente rellenando de a poco, no del todo hasta arriba de todo porque tenemos que seguir tejiendo un par de hileras más. Pero bueno, me quedo rellenando esta patita, ahí, bonita, y ya les comento cómo seguimos. Bueno, esta sería la hilera número 19. Acá voy a tejer el primer punto y lo marco. Y esta hilera es un punto bajo, que ya lo tejimos aquí, y en el próximo una disminución. Así va a ser toda la hilera. Entonces comenzamos a cerrar. Otra vez, un punto bajo y una disminución. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Terminé con la última disminución, que eran 4, y me quedan estos 2 puntitos. Entonces a estos 2 puntitos los voy a tejer así individualmente, no pasa nada, porque vamos achicando de a poquito. Y ahora, ¿qué me queda por hacer? Voy a sacar el ganchito, mi marcador, y voy a terminar de rellenar este pequeño huequito que me quedó, porque lo tenemos que ir rellenando ya, como se va cerrando, lo vamos rellenando de a poco al final, ahí, un poquito nada más. Y ahora esta sería la última hilera. La última hilera vamos a hacer simplemente disminuciones. Entonces acá directamente arranco con la primera disminución. Si ustedes quieren ponen una marquita donde hicieron la primera, pero ya solitas se van a dar cuenta cómo esto va cerrando, como hicimos al final con el cuellito. ¿Ven? Acá tengo 3, una más, hasta donde ustedes noten. Si no pueden tejer más, ya directamente no hacen más disminuciones, dejan un pequeño huequito, aquí hago la última, hasta acá llego. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo. Como yo tengo acá muchas hebras, pero si ustedes están tejiendo con 2, una la van a sacar y dejan otra para poder coser y terminar de cerrar esta parte de arriba de la patita. Como es muy pequeñito, entonces directamente una de las hebras las vamos a enhebrar a la más cortita y la escondemos con una aguja lanera, y con la otra terminamos de emprolijar aquí y cerrar, y ya tenemos la patita terminada. Miren qué bonita. Obviamente tienen que hacer otra exactamente igual. Me voy a quedar cosiendo y escondiendo estas hebras y ya comenzamos con el bracito.